Dios les bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor, en esta noche. Te adoro, mi Dios, y te bendigo, Padre bueno. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija, Señor, lo que vamos a hacer en esta noche. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre, y enséñanos. Tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, cuál es la voluntad perfecta tuya para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Seguimos hablando este tema que es un tema bastante controversial. Ustedes saben que, no sé si ustedes han oído hablar de la calle Azusa en Los Ángeles, el avivamiento de principios de siglo que hubo en la calle Azusa. Cuando usted oye los testimonios de las cosas que pasaban en ese lugar, de verdad que uno, cuando Dios comienza a moverse y uno comienza a ver cómo el Espíritu Santo empieza a hacer milagros y prodigios, de verdad que uno se maravilla. Y si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender, es que nosotros tenemos que crecer en el Señor. Entonces Dios establece su forma. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta a los israelitas, que todavía no se les llamaba israelitas, ellos estaban cautivos en Egipto. Después, ¿cómo les digo? Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al Sinaí, en el Sinaí ocurrió algo bien sobrenatural y bien poderoso, ¿verdad? Vamos a verlo aquí en Hebreos, creo que el capítulo 12, en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice, miren lo que dice esto. Se llama los que rechazan la gracia de Dios. Miren lo que dice. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a ser como santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol. En toda vuestra manera de vivir. En nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro hogar, como padres, como madres, como hijos. Tenemos que llegar a ser como santos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese lo que está hablando aquí el apóstol. El apóstol está diciendo, miren bien, mírense bien adentro. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuche, la raíz de amargura se siembra en el corazón, y cuando la persona habla que tiene amargura en su corazón, la amargura sale y esa amargura contamina. Si usted se pone a observar la vida de una persona amargada, se va a dar cuenta que de verdad que es amargada, porque de todo se queja, todo le molesta, es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de que en nuestro corazón no se forme una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque cualquiera usted le puede ofender. Y le puede ofender y hacerle mucho daño. Entonces nosotros tenemos que
pedirle a Dios que nos dé la gracia para nosotros tolerar todas esas cosas y que no se siembre raíz de amargura en nuestras vidas. Porque si se siembra una raíz de amargura en nuestro corazón, dice ahí que muchos van a ser contaminados por ella. O sea, en la iglesia nosotros tenemos que tener el cuidado de las cosas que nos suceden, ¿verdad? Escucha lo que le voy a decir. La Biblia dice, yo no voy a buscar el verso ahora, pero no me acuerdo dónde está, que si usted, por ejemplo, una persona de la iglesia le hizo algo y usted va y sabe algo de esa persona, que esa persona dijo de otra persona, y usted va y le dice a esa otra persona, mira, fulano dijo esto de ti, usted está creando una situación bien peligrosa y bien fea. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que usted va a pagar por hacer eso, porque la Biblia dice que el que solapadamente infama a su hermano, Dios lo castigará. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? De si usted sabe algo de una persona, ore a Dios y espere a que Dios le muestre que eso que usted ha visto o eso que le dijeron es cierto. Entonces ore a Dios y eso hay un procedimiento para uno bregar con ciertas cosas. Hay procedimientos espirituales para bregar con ciertas cosas. Eso no es como la gente cree. La Biblia dice, si un anciano, si tú tienes una acusación contra un anciano, dice, contra los ancianos no admitas acusación a menos que haya 2 o más testigos. ¿Por qué? Porque nosotros los ancianos somos señalados y somos acusados la mayoría de las veces injustamente con intención de hacer daño. Eso lo hicieron con Jesús, eso lo hicieron con Pablo, eso lo hicieron con Pedro y con todos los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en el mismo error y ser enredados en el mismo error y nosotros vamos a coger nuestra parte. Entonces, aquí dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Por qué Dios lo desechó a Esaú? ¿Por qué Dios lo desechó? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el verso? Que era profano, que era fornicario, ¿verdad? Era profano. Lo está diciendo ahí. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces dice, porque no os habéis acercado. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, escuchen, hermanos, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, hablando del monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Mire qué miedo le dio a los hijos de Israel lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Había trompetas sonando, había fuego, había truenos, relámpagos, la tierra temblando. Ahora mire lo que dice. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Quién dijo eso? Moisés, el que hablaba con Dios en el santuario. Eso lo dijo Moisés. Entonces dice, si no, ahora es que yo quiero que usted atienda. El verso 22, Mario, 12:22, ponlo en la pizarra.
Porque vosotros os habéis acercado ¿al qué? Al monte. ¿Y quién está en el monte de Sión? Dios tiene su trono en el monte de Sión. Ahí está el Cordero y está el Padre. ¿No? Entonces dice, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que está en el tercer cielo. A Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, si nosotros cogemos la amonestación del apóstol y la leemos bien y la ocupamos de decir, Señor, pon temor en mi corazón para yo agradarte en todo, ¿verdad? Si nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de que Dios santifique nuestras vidas, nosotros vamos a ocupar, como dijo el apóstol Pablo, mirad bien, miren, observen y tengan en cuenta estas cosas. Entonces, eso va a crear en usted una especie de temor que siempre lo va a mantener usted pendiente a lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo horrible, donde el diablo se está moviendo cada día más. ¿Por qué? Porque cada día los seres humanos se alejan más de Dios. Cada día los seres humanos se alejan más de Dios. Hay gente que dicen, cristiano, yo no estoy hablando del pecador. El pecador puede vivir como él quiere. Escuche. El pecador puede vivir como él quiere, como él le da la gana. ¿Por qué? Porque él no tiene temor de Dios en su corazón, él no ha conocido a Dios, sus ojos están cerrados, él no puede ver a Dios, no pueden conocer a Dios, no pueden entender a Dios. El Espíritu Santo no se acerca a ellos, porque ellos no conocen a Dios. De lejos, cuando le llega un mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí pendiente a ver si esa persona de corazón se separa. Entonces el Espíritu Santo le habla y le pone en su corazón, ¿verdad? Lo que se llama ¿qué? Temor, lo que se llama redarguirlo, para que esa persona se humille delante de Dios y diga, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y cuando la persona se arrepiente, la Biblia dice que sus ojos son abiertos. Si eso no ocurre en la persona puede asistir a la iglesia 50 años, 20 años, 30 años, toda su vida, y nunca sus ojos fueron abiertos. No tiene esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor estableció que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Pablo estableció que los que practican tales cosas no pueden entrar en el reino de Dios. Los que hablan mentira nunca se afirmarán delante de él, dice la Biblia.
¿Por qué nosotros no podemos vivir hablando mentira? Porque si la palabra de Dios está en nuestra boca, imagínense que yo digo, yo soy un ministro de Dios, soy un profeta de Dios, o sea, la palabra de Dios está en mi boca, pero soy un embustero. ¿Vio? Está la palabra de Dios en mi boca cuando yo soy un mentiroso. ¿Vio? No está ahí. ¿Qué es lo que está? Un espíritu de mentira. ¿Para qué? Para hablar mentira. La Biblia dice que no entrará en la Nueva Jerusalén ningún mentiroso. Entrará en la Nueva Jerusalén. Ni nadie que ama y hace mentira. Y por ahí sigue. Ni brujo, ni hechicero, ni sortilegio. Ninguna de esa gente entrarán en el reino de los cielos. Si leemos Gálatas capítulo 5 y leemos 1 Corintios capítulo 6, del 9 en adelante, empezamos a entender y a ver lo que Pablo menciona. Porque lo primero que empieza es con la lista de Pablo, empieza los primeros. Porque ni adúlteros ni fornicarios. Escuchen, ¿con qué empieza la lista? A ver si lo hallo aquí rápido. Sí, en Apocalipsis. Sí. En Apocalipsis 22:15, sí. Sí, vamos a leer ese también, ese está bueno. Apocalipsis 22:15, vamos a verlo. Dice más, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los perros? Los que hacen jau jau. No son los perros que hacen jau jau. Los perros son cristianos que viven y se apartan de Dios. Esos son los perros. Pedro dice, el perro vuelve a su vómito. ¿Han leído ese verso? Y la puerca lavada a revolcarse en el fango. O sea, el hombre lo menciona como un perro que vuelve a su vómito. Escuchen, vamos a ver esto. Porque nosotros lo leemos y ahí lo dejamos. Imagínenselo. ¿Usted ha visto un perro alguna vez volviendo a su vómito? Lo vomita y después viene. Se lo comen. ¿Usted ha visto eso? Pues la Biblia dice que un cristiano que se arrepintió y salieron los demonios de él, los botó y los expulsó. ¿Usted nunca ha visto una persona recibiendo liberación? Ok, le voy a explicar, porque cuando pase aquí, cuando las personas reciben liberación, la mayoría de las veces las personas caen en 4 patas en el piso y la mayoría de ellos hacen así y botan como una baba por la boca. El perro vomitando. Dios te limpió. Tú vienes y después que vives limpio en el Señor te vas y vuelves otra vez a pecar. Es como si tú cogieras lo que fuiste libertado y volvieras y te lo tragaras otra vez. Por eso Pedro lo compara de esa manera. El perro vuelve a su vómito. Y la mujer, sí, te está jalando los demonios, te los está tragando otra vez y están volviendo a ti. Eso es lo que se refiere el apóstol Pedro. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que el espíritu que tú tenías, ahora que ya tú conociste a Dios y te fuiste otra vez, ese espíritu viene, pero no viene solo. Viene con otros tantos. Sí, viene con otros tantos para venir porque dice la casa está limpia. La casa está limpia, yo voy a volver a mi casa limpia, pero
como ellos lo que quieren es hacer daño, dice, pues me voy a llevar unos poquitos más para entre todos acabar más con esta persona. Dice, y el postrer estrado de esa persona viene a ser peor que el primero. Escuche. Conozco personas que conocían a Dios y se apartaron. Mire, estaba viendo ahí hoy en internet una muchacha que cantaba y adoraba a Dios. Desde niña en la iglesia. Cantaba y adoraba a Dios. Se cansó. Se fue y se puso una argolla en la nariz. Se puso tatuaje, creo. Y ahora es atea. Después de haber estado cantando alabanza en los púlpitos. ¿Vio? ¿Vio? Porque nosotros tenemos que tener también cuidado a veces de muchas cosas. Y ahora está atea. No quiere saber del evangelio, ni quiere saber de Dios, ni quiere saber de nada. ¿Usted entiende? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar las cosas desde este punto de vista y nos damos cuenta que hay personas que están en la iglesia y están que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Recuerdo un hermano que yo conocía, ya él murió, él era así. Él era así, nosotros no sabíamos la razón por qué él era así. Una vez yo me recuerdo que fuimos a un culto a su casa y esa noche uno de los pastores del movimiento de nosotros estaba con nosotros y esa noche él pasó y el pastor empezó a orar por él. El pastor empezó a orar por él. Y mientras el pastor estaba orando por él, él comenzó a recibir liberación. Cayó al piso en 4 patas y pegó a darle con la frente al piso. Y el pastor siguió orando por él. Y él siguió dándole con la frente al piso y el pastor siguió orando por él. Y después que recibió liberación, que volvió en sí. Porque cuando una persona cae bajo la influencia de un demonio, escuchen, cuando una persona cae bajo la influencia de un demonio, pierde la razón. ¿Ok? Cae en un trance. Y usted ya no habla más con la persona, habla con el espíritu que está poseyendo esa persona o que está ahí actuando en esa persona. Después que él se levantó en su sano juicio, que recibió liberación, salió del trance, el pastor le dijo... Oye, yo oía que el pastor oraba, espíritu perro, vete de él. Y oraba, espíritu perro, vete de él. Y oraba, y yo nunca había oído eso. Y yo puse oreja, ¿verdad? A escuchar. Y cuando él sale del trance, el pastor le dice, ¿cómo te sientes? Y le dijo, me siento bien, pero me molesta la cabeza. Y el pastor le dijo, te molesta la cabeza, ¿verdad? Piénsalo 2 veces cuando vuelvas a pecar. Le dijo, porque eso es lo mismo que te espera. No una sola vez, muchas veces. ¿Verdad? Y yo siempre me preguntaba por qué ese hombre nunca había podido estar fiel en la iglesia. Y la razón era porque él estaba viviendo en una relación de adulterio. Así como se lo estoy diciendo. Entonces, hay muchas cosas en el evangelio que no se hablan porque lo que estamos pendientes es, oh no, yo quiero tener una iglesia linda, construir un templo, tener eso lleno de gente ahí, que se explote. Aunque la gente ni siquiera conozcan a Dios. Y eso es un mal que hay ahora en la iglesia. Y la gente aprendieron unas cosas mal aprendidas y ahora no quieren cambiarlas tampoco porque se quieren quedar con lo mismo.
Vamos a ver algunos versos. Vamos a empezar por 2 de Pedro 1, del 9 al 11. Vamos a ver lo que dice Pedro 1, 2 de Pedro 1, del 9 al 11. Miren lo que dice. Si empezamos a leer desde el 5, voy a leer el 5 nada más, no lo voy a leer todo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se acuerda que los otros días yo le hablé algo del amor y yo le dije, no, el afecto fraternal es una cosa, el amor es más allá que el afecto fraternal? Pero el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas que está hablando ahí, tiene la vista muy corta. Escuche, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Escuche lo que está hablando ahí. Pedro le está hablando a cristianos. Pedro no le está hablando a impíos ni a pecadores. Está hablándole a la iglesia. Y le dice, el que no tiene eso, está ciego. Y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados y que fue purificado de toda esa maldad. Y de esos pecados que usted cometía, usted fue librado. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Entonces, ¿en dónde queda? Escuche, ¿en dónde queda? Que yo me caigo, pero el Señor me levanta. Y yo me caigo, pero el Señor me levanta. Ahí no dice eso. Usted vio a Pedro, después que Pedro recibió el Espíritu Santo y se hizo pastor. Usted ve a Pedro hablando de que él estaba pecando. En un momento dado disimuló con los judíos y Pedro lo llamó hipócrita y le dijo, no, deja el disimulo ese. Pablo le dijo, deja el disimulo ese cuando están los judíos aquí. Eso fue lo que Pedro hizo y Pablo se lo... Pero cuando usted ve a Pedro hablando de Pablo, Pedro dice algunas de las epístolas de Pablo que son muy profundas y difíciles de entender. Y entonces, cuando usted ve a Pablo diciendo, ay, que yo me caí, pero el Señor me levantó. Y yo me caí, pero el Señor me levantó. Y yo caigo y el Señor me levanta. O sea, yo soy como yo estoy abajo un ratito y arriba otro ratito. Y abajo otro ratito y arriba otro ratito. Hermano, eso no es evangelio, es una falsedad. Eso es una falsedad. Eso no es real. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Déjame ver si hay el verso que yo tengo ahí apuntado. Vamos a ver si el Salmo 15, verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No, ese no es. Eso no es el verso. No me acuerdo. No, sí, Salmos, creo que es Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Vamos a ver. Creo que usted lo lea de ahí. Salmo 55. Está en la pantalla ya, ¿verdad? 55, 22. Sí, ese mismo es el 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído. Ok, esa es la frase que yo quería. No dejará para siempre caído al justo. ¿A quién le está hablando? ¿A nosotros? Sí, en un modo. Pero eso Dios no lo escribió para nosotros. ¿Para quién Dios escribió eso? Para los santos del Antiguo Testamento que no tenían la manera de mantenerse firme caminando en el Señor.
Pero cuando usted se va acá, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no habla así. ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho a usted un montón de veces. Los santos del Antiguo Testamento, lo único que tuvieron en sus vidas fue un arrepentimiento. Nada más. Nada más. Por eso David pecó, por eso Moisés pecó, por eso cada uno de ellos pecó. ¿Y qué le pasó a los que pecaron en el Antiguo Testamento? ¿Dios los castigó o no los castigó? Sí, sí que los castigó. Moisés no lo dejó entrar a la tierra prometida. A David lo azotó bien duro cuando mató a Urías Eteo y se le quedó con la mujer. Dios lo azotó durísimo. Que sí, pero David se arrepintió y el Señor lo perdonó. Sí, lo perdonó. Pero ¿qué le dijo Dios? De aquí en adelante no se apartará la espada de tu casa. Y le quitó el hijo. Lo primero que hizo fue que le quitó el hijo. Lo segundo, Absalón se rebeló contra él y Absalón murió, el otro hijo de David. El otro hermano violó a su propia hermana. Escuche, eso pasó en la casa de David. Cuando Dios le dijo, no se apartará la espada de tu casa. En otras palabras, tú hiciste mal, pero tú vas a tener que pagar lo que tú hiciste. Y busque para que usted vea. Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás ve a Nínive. Yo no voy para allá. Yo no quiero que esa gente reciba nada. Yo odio a esa gente. Sí, porque él se puso así. Él dijo, no, Señor, yo para allá no voy. Que tú vas a tener misericordia y vas a perdonar a esa gente. Y esa gente son malos. En verdad eran enemigos de ellos. ¿Y qué le hizo Dios a Jonás? Cuando iba en el botecito, lo más dormidito, vino Dios y le dijo, ok, Jonás, ¿para dónde tú vas? No era para allá que yo te mandé, porque él cogió un barco para otro lado. Y le dijo, no es para allá que yo te mandé para Nínive. Ah, sí, tú cogiste para acá, pues no te preocupes. Y le formó un revolú en el mar. Y los pescadores, mira, canto de dormilón, despiértate, que si esto, que si aquello. Entonces Dios le dio a entender a los de la barca que el que estaba provocando la situación era Jonás y le dijo, échalo al mar. Y lo tiraron al mar bravo. Ya, cójalo para ti, mar. Y dice que las aguas se aquietaron. Y dice la Biblia, y usted lo lee en el capítulo 2 de Jonás, que Jonás descendió hasta lo profundo de la tierra y Jonás murió y estuvo en el Seol. Jonás estuvo en el Seol. Y de allá, cuando él se vio allá abajo metido, pegó a gritar, ¡ay, Señor! ¡Sácame de aquí! ¡Perdóname, Señor! Esto y aquello. ¿Y qué dice la Biblia? El Señor lo volvió. Y fue, y el pez lo escupió en la orilla. Donde Dios lo mandó, tuvo que ir. Toda esa gente que pecaron en el antiguo pacto, después de haber conocido a Dios y de haber caminado con Dios, ¿qué le pasó a Balaam? Balaam perdió su alma. Saúl perdió su alma cuando pecaron contra Dios. ¿Y usted cree que ahora, en el nuevo pacto, el que peca contra Dios no tiene consecuencias? Mucho más nosotros. Sí tenemos consecuencias. Sí tenemos consecuencias. Y a veces Dios es bien severo con nosotros. Yo conozco gente y después que se apartaron de Dios, vea las vidas como viven. Están hechos unos borrachos. Conozco uno que predicaba, tenía altavoces en el carro allí en Manatí. Predicaba y caminaba para arriba y para abajo predicando y todo. Y chévere, tú sabes. Vaya para que lo vea ahora cómo anda. Yo no sé si ya se murió. Ojalá que no haya muerto. Había otro que también conocía, amigo mío personal, en el Evangelio. Predicaba el Evangelio. Se fue para allá, para Massachusetts, a vivir. Por allá, yo no sé cómo, solteros se lo llevaron para allá, para Santo Domingo. Por allá en Santo Domingo una profeta falsa le dio una profecía falsa. Oyó la profecía falsa y se fue. Y allá hizo un desbarajuste. Se trajo una muchacha de Santo Domingo para acá.
y eso fue un desastre, su vida fue un desastre. Se carrió, por ahí anda bebiendo ron, para arriba y para abajo. Y son personas que usted los ve y usted los ve lo más tranquilo. Pero en el momento de la muerte, yo no quisiera estar a su lado. Nosotros, Dios nos va a llamar y nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros conocemos. ¿Verdad? Dios nos va a juzgar y nos va a dar conforme a lo que nosotros conocemos. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, del verso 2 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 2 al 10. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí que somos hijos de Dios? Pero mire lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Escuche, qué versito, ¿verdad? ¿Seremos semejantes a quién? A Él. ¿A quién? A Jesús. Porque le veremos tal como Él es. Y nosotros vamos a ser hijos de Dios como es Él. Él fue el primer hijo de Dios. Y nosotros seguimos siendo hijos de Dios con Él. Entonces dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué hace el cristiano que tiene la verdadera esperanza en su corazón? Oh, ama al mundo. Oh, me voy con el mundo, me voy para aquí, me voy para allá, como yo le decía hace poco. Déjame beberme hoy viernes que salí de trabajar. En vez de decir, quiero ir para el culto y darme un refrigerio en el culto, un refrigerio espiritual. Déjame irme para el restaurante y darme una buena comida. Y darme un buen vasito de vino y ponerme happy. Porque me lo merezco. ¿Verdad que sí? Hay cristianos así. Yo no juzgo a nadie porque se beba una copa de vino o se beba un vaso de vino, porque eso no es pecado. Pero Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo? La euforia que te puede provocar las 2 copas de vino, te las da el Espíritu Santo gratis. La misma euforia, mucho mejor, que llena tu alma, limpia tu alma y te sientes satisfecho y te sientes lleno del amor de Dios y te va a dormir con un gozo en tu corazón tremendo. Y al otro día, como le decía yo la otra vez, no tienes hangover, no te duele el cuerpo, no vomitaste, no amaneces con el estómago esbaratado. Si alguna vez de ustedes, yo me emborraché 2 veces y le doy gracias a Dios que fueron 2 veces nada más. Una vez llegué a casa que yo no sabía ni dónde estaba, de la borrachera que cogí. Y le doy gracias a Dios que a mí no me gustaba mucho beber tampoco. Yo no era dado a la bebida. Yo le doy gracias a Dios. Y nunca fui dado a nada. A mí, nada. A mí el café yo me lo bebo. Si me lo puedo beber, me lo bebo. Y si no me lo bebo, no me lo bebo. Si yo veo que el café me da dolor de cabeza, yo le digo al cuerpo, oh sí, ¿te dio dolor de cabeza? Pues está bien, no voy a beber el café por lo menos 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo yo no puedo entregarlo al vicio. Hay gente que si no se bebe una taza de café por la mañana, le da un clase de dolor de cabeza hasta que se beben el buche de café, ¿verdad que sí? Porque eso es adicción a la cafeína, señor, eso es adicción a la cafeína. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pero eso es adicción a la cafeína.
¿Qué podemos hacer para quitarnos la adicción a la cafeína? Bueno, el café que usted se bebía bien negrito, como le gusta a los cubanos, que eso es una cosita así que te dan, y cuando tú te bebes eso te da un azote que te despierta. ¿Verdad que sí? Bueno, él es cubano, él sabe lo que yo estoy hablando. ¿Cómo es que le llaman en Miami a eso? Yo en Miami me lo bebí un par de veces. Yo me bebí uno así en Miami, porque eso es, no es pocillo, ellos le dicen algo así, un coladito, sí, un coladito. Y ese coladito es pura. Eso cuando usted se lo bebe, lo que se está metiendo es, olvídate, cafeína pura. Eso levanta muertos, eso dicen por ahí. Sí, es como una brea. Así de fuerte. Mi hijo, que ahora tiene 40 y pico de años, cuando llegó a Miami, se bebía todos los días una cosa de esa. Se enfermó hasta del estómago, porque se lo bebía sin nada en el estómago. Y se enfermó hasta del estómago. Entonces, nosotros no podemos darle a nuestro cuerpo cosas y hacernos adictos de cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ayunar, y usted está acostumbrado a meterse el shot de café por la mañana y usted va a ayunar, ya a las 9 de la mañana usted está con dolor de cabeza y molestia. ¿Usted cree que usted va a poder ayunar así bien? No. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que mirar estas cosas. Voy a seguir leyendo. Dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, escuche esto, que esto es importante. Y se lo voy a decir. El que se trepa aquí a decir, no, nosotros pecamos todos los días y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Sí, cuando Cristo venga te vas a quedar. Porque ninguna persona en pecado se va a ir para allá arriba. Y si Cristo viene en el momento que tú estás pecando, te vas a quedar, porque tampoco te vas a ir. ¿Yo? ¿Por qué? Porque nadie en pecado va a entrar en el reino de los cielos, señores. Por eso Dios proveyó para que nosotros no vivamos en pecado. Pero hay gente que se trepan en el púlpito y dicen cosas como esa y disparates como eso, que le enseñaron gente que no tiene ni a Dios y que dicen que son pastores. Así es. Entonces, yo no vengo aquí a hablarle a ustedes, a pasarle la manita, ni a decirle cosas. Yo vengo aquí a enseñar la palabra y yo estoy leyendo la palabra. Yo no estoy hablando de mí, yo estoy leyendo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hello, ¿para qué apareció Él? Para quitar mis pecados. Pues si Él apareció para quitarme mis pecados, ¿por qué yo tengo que seguir pecando el resto de mi vida? Si ya Él quitó mis pecados. ¿Qué le dijo Él a la mujer? En Juan 8:11. Juan 8:11, búscame Juan 8:11 ahí. ¿Y qué da? Ni yo te condeno, vete y sigue pecando. ¿Qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Todavía Jesucristo no había ido a la cruz. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Caín, el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo. Si usted quiere, usted se enoja con una persona y usted deja que la coja, o deja que lo coja, que le voy a decir 4 cosas. Lo voy a golpear, si se pone bravo lo voy a entrar a golpe. El Señor dijo: con todo el pecado está a la puerta, pero a ti será tu deseo. Si tú lo quieres hacer, lo haces. Si no lo haces, no lo haces. ¿Yo? Así es la cosa. Que se me va a hacer fuerte. Sí, a lo mejor me tengo que agajar de la silla
y apretar la silla para no tener que darle una garnata a uno. Sí, pero no lo hiciste. No pecaste en ese aspecto. ¿Vio? Entonces dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué? El número 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha... ¿Usted alguna vez alguien había hablado así desde este púlpito? ¿Usted había oído hablando estas cosas desde este púlpito? Puede ser que alguien dijera algo, pero yo se lo estoy leyendo. Yo se lo estoy leyendo. Se dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Qué duro está eso, ¿verdad? Pero es que yo voy a la iglesia. Pero es que yo estoy en el culto dominical. Pero es que yo canto alabanza. Pero es que yo oran por mí. Pero es que yo leo la Biblia. Sí, pero tú vives pecando. ¿Qué dice la Biblia? Que el que peca, ¿de quién es? Pues tú no eres de Dios porque tú vives pecando. Yo le estoy hablando al que está oyendo que vive pecando. Considera, ¿tú quieres ser verdaderamente hijo de Dios o tú quieres seguir tu vida? Peco y me arreglo. Y peco y vuelvo y me caigo. Y me caigo y me levanto. Y me caigo y me levanto. No, hermano. La Biblia no enseña eso en ningún lugar. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es gente que se han inventado eso ¿para qué? Para vivir la vida que viven, amajado al mundo y una pata en la iglesia y otra pata en el mundo. Hay gente que viven así. Una pata en el mundo metiendo embuste y haciendo trampa y otra pata en la iglesia. Nosotros no podemos vivir así. Usted los ve que están allá en el mundo hablando mentiras para ganarse unos cuantos dólares de más. Engañan a cualquiera. Tienen un carro y lo van a vender y el carro tiene daño y desperfecto. No le dicen a la persona, mira, dame tanto. No. Y hay cristianos así. Metiendo embuste, engañando, fingiendo. Todo ese tipo de cosas. Que yo te amo tanto, que tú no sabes cuánto te amo. Y por dentro, después que se va, dice, ese hombre es tan ácido. Quiero saber de él. ¿Es verdad que sí? ¿Verdad que sí que es así? Si lo hemos visto. Lo hemos visto. Entonces, cuando esas cosas te pasan a ti, ¿qué tú tienes que hacer? Irte delante de Dios y decir, Señor, yo no quiero esto. Señor, yo no quiero esto en mi vida. Yo este carácter no lo quiero. Contra eso es que hay que trabajar y contra eso es que hay que tener victoria. Esa es la verdadera victoria del cristiano. Aprender a llevar a muerte a esa naturaleza dañada que hay en nosotros para nosotros poder crecer en la gracia de Dios. Entonces nosotros podemos desarrollar un carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Yo? Usted se tiene que preguntar, ¿el Señor actuaría así en este caso? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Jesús actuaría como yo? Y el Señor te va a decir, no. Y tú vas a decir, ¿verdad, Señor? Pues cámbiame. Señor, yo no quiero caer más en eso. Me siento mal. Me siento miserable. Yo haber actuado de esta manera. O yo haber hecho esto. Señor, dije una cosa que no era cierta. No me siento bien. Perdóname. Ayúdame, Señor, que yo no tenga que decir nunca más una mentira. Eso es victoria. Cuando el Señor le habló a las 7 iglesias, 7 veces le dijo al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 al que venciere. Y cada uno de los que, el que venciere, le dio una recompensa. Al que venciere, el más que yo me acuerdo, porque es el más que uso, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Oh, entonces hay una recompensa para el que venciere. Sí, hay recompensa para el que venciere. Yo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en la calle de la ciudad. ¿Qué más? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Santo. Entonces nosotros tenemos que vencer esa naturaleza caída, dañada, que se supone que ya fue llevada a la cruz. Vamos a seguir para terminar porque ya me queda poco. Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche, si usted nació de Dios, no se supone que usted practique el pecado. Dios. Pero es que hay cosas que nos gustan y que el pecado gusta. ¿Verdad que el pecado gusta? Sí, el pecado gusta. Claro que sí, si el pecado no gustara, nadie lo cometía. Si el pecado no gustara, nadie lo cometía. ¿Ve? Pues la gente dice, wow, yo vengo y le hago una trampita a este, chacho, le tumbo $500 y vaya a hacer la trampita, te tumbó $500 y después, ay, chacho, qué tremendo, me fue, lo hice bien fácil, la próxima vez lo hago otra vez. Y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Sin saber que si muere, Chamuco está ahí esperándolo. Chamuco está esperándolo. Viene Chamuco, se para en los pies de la cama a esperar que tú te vayas. A la que el alma sale, Chamuco dice, vente papá que tú te vas conmigo. ¿Cómo? Espera, yo voy para allá. No, para allá que tú vas, para abajo que tú vas conmigo. Sí, así mismo es. Se dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hello. Y cuando usted ama a su hermano, usted le hace trampa a su hermano, usted le miente a su hermano, usted engaña a su hermano, usted aborrece a tu hermano. No. Vamos a ver otro más. Primera de Juan 2, 15 al 17. Vamos a ver. Sí. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escuche, 1. Los deseos de los ojos, 2. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Vamos a ver. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que pequéis. Ahí dice eso. Estas cosas os escribo para qué? Para que no pequéis. Eso está diciendo el apóstol. Yo te estoy escribiendo esto para que tú no peques. Y te estoy diciendo, pero si alguno viene pecado, ¿verdad? Dice el apóstol, pero si alguno, fíjate lo que dice, pero si alguno, o sea, si de 200 hay uno ahí que pecó, pues mira, abogado tiene para con el Padre. ¿Por qué? Porque de 200 se supone que ninguno peque, pero si alguno pecó, pues tiene abogado para con el Padre. Pero no se supone que nosotros estemos avalando la conducta pecaminosa en la iglesia. Se supone que nosotros avalemos lo que vale, lo que es correcto y que lo estudiemos y lo conozcamos. Por eso yo estoy hablando de estas cosas. ¿Sabe por qué me puse a hablar de estas cosas? Porque mi computadora se me olvidó traerme el cable de enchuflarla. Porque yo iba a traer un estudio bíblico que tengo ahí. Pero parece que Dios no quiso que yo lo diera ahí porque se me quedó el cable, mire. Y yo dije, si me pongo a enseñar, se me va a quedar la batería, se me va a caer a la mitad y me voy a quedar a la mitad, pues. Pero yo tenía esto apuntado desde hoy, que estuve haciendo este pequeño estudio de esto. Y yo dije, esto está necesario para la iglesia.
Vamos a buscar otro más. Primera de Juan 3:24. Vamos a ver si ese ya lo leí. No. Mire este verso está bien tremendo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Escuche. Yo estoy hablando sobre el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a su vida. Se supone que todo creyente, el Espíritu Santo tiene que llegar a tu vida. Porque Juan dijo, yo bautizo en agua. Y Juan bautizó, ¿verdad que sí que Juan bautizó? Pero dijo, pero ese que ustedes ven ahí, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escuche bien esto. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? En el tercer cielo, ¿verdad? Él es sumo sacerdote. En el santuario verdadero. Y Él está intercediendo por nosotros. Y ¿tú sabes por qué no han recibido el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué hay mucha gente en la iglesia que no han recibido la experiencia de tener el Espíritu Santo dentro de ellos? Porque la Biblia dice que al que pide, se le dará. Y al que llama, se le abre. Y hay gente que nunca le han dicho a Dios, Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le dice al Señor, dame el Espíritu Santo, el Señor que está allá arriba en el cielo, de allá dice, dale el Espíritu Santo a fulano de tal. Y el Espíritu Santo viene y entra en usted. ¿Por qué? Porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. No es el hombre, no soy yo, no son los apóstoles. Es Él. Entonces, cuando usted se humilla delante de Dios y usted dice, Señor, yo quiero que tú me des el bautismo del Espíritu Santo. Lléname, Señor, del Espíritu Santo. Mire lo que pasa cuando usted se llena del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que pasa. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, mire lo que dice aquí. Capítulo 2 del libro de Hechos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Verdad? O sea, cuando usted se llena del Espíritu Santo, una de las cosas que tiene que ocurrir es que usted al llenarse del Espíritu Santo, usted va a comenzar a hablar en lenguas. Eso es lo que dice ahí. Ahora vamos a ver eso. Hay otro verso más, a ver si lo encuentro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido. Ok, aquí está. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles y los que estaban ahí supieron que se derramó sobre ellos el Espíritu Santo? Porque ellos lo supieron. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Vio?
Hay otro que estoy tratando de acordarme dónde es que está, pero no me acuerdo exactamente. Es en el libro de Hechos también, pero no me acuerdo. Hay uno. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por supuesto que si estaban ahí reunidos, no estaban ellos. Déjame ver dónde fue. Ok, ellos llegaron después que los intimaron y le hicieron un montón de cosas y dice que esta gente los entrevistó y hicieron unas preguntas y dijeron, bueno, pero esta gente son del vulgo, esta gente no tienen escuela. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y lo soltaron y le dijeron, los vamos a dejar ir, pero no se pongan a hablar en ese nombre. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que ellos se llegaron al lugar y dijeron, mira, nos pasó esto y tuvimos esta situación y todo, pero empezaron a orar. Y había un grupo ya de gente ahí con ellos, ya habían otros ahí. Empezaron a orar. ¿Y qué sucedió? Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Pablo lo dijo. Oren por mí para que Dios me dé palabra, para yo poder cumplir con lo que Dios me encomendó. Entonces, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra con poder y con denuedo. ¿Vio? Sí, la llenura del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, simplemente nuestro espíritu se suelta y comenzamos a hablar en lenguas. El problema es que nosotros no sabemos hablar en lenguas. Nosotros no sabemos hablar en lenguas. ¿Verdad que no? Yo no puedo hablar en lenguas con mi mente. Yo puedo orar con el entendimiento, pero yo no puedo orar en lengua con mi mente. Escuche cómo es la cosa. Porque si yo hablo en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no sé lo que oré. El nene cuando nace no sabe hablar. ¿Verdad que no? Pero el nene, aunque no sabe hablar, empieza. ¿Verdad que sí? Y así el nene, ¿qué pasa? Se va entrenando y cuando viene a ver, el nene ya está diciendo una palabrita, ya dice mamá. ¿Verdad? El bebé hace cosas así. Entonces no espere que cuando usted reciba el Espíritu Santo, usted va a estar probablemente. Puede ser que usted esté una hora orando en lengua, pero puede ser que no, puede ser que sea menos y que después Dios te siga dando más y más y más, porque en todo se crece. ¿Vio? ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que ninguna persona, escuche lo que se lo voy a decir así como es, ninguna persona que nunca haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de haber hablado en lenguas, tiene el Espíritu Santo dentro de él y nunca ha sido lleno del Espíritu Santo. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede revolcarse, usted puede gritar y pelear. Yo eso se lo dejo a Dios, ese es el problema de usted. Mi deseo es enseñarle la verdad conforme a lo que está escrito. Cuando yo hablo aquí de lo que es hablar en lenguas, que eso era lo que iba a hacer hoy, pero pues parece que Dios no quería que yo hablara eso hoy. Pues usted va a entender unas cosas y usted va a estar más alerta para usted entonces. Mire, en la iglesia donde yo estaba en Manatí,
Escuche cómo era. Nosotros nos poníamos a adorar. Nosotros éramos un grupo de quizás 40, 50 hermanos. Allí no había uno solo sin la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. Cuando Elizabeth se convirtió allí, la llevaron a las aguas. Ella no sabía ni entendía nada. Y todos ustedes, por lo menos los nuevos no, pero los demás conocen a Elizabeth, la conocieron. Elizabeth, que yo creo que la hermana la conoció, ¿verdad? Tú conocías a Elizabeth. Yo creo que Elizabeth le dio clase a alguien de tu familia, ¿verdad? Pues Elizabeth llegó a esa iglesia y la bautizaron en agua. Fueron a la casa, se sentaron con ella, le explicaron el bautismo en agua. Ella dijo, pues sí, yo quiero bautizarme. La llevaron a las aguas y cuando salió de las aguas, los hermanos que estaban ahí con ella le dijeron, ¿te gustaría recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y ella dijo, sí. Ella contando a mí me decía, yo dije que sí, porque yo no sabía qué era. Ella dijo, yo dije que sí, pero yo no sabía lo que era. Ellos me pusieron las manos, empezaron a orar por mí y yo empecé a hablar en lengua. Hello. ¿Vio? Así de sencillo es eso. Y ahí el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios bautizó a Elizabeth con el Espíritu Santo tan rapidito? Probablemente porque Elizabeth venía de una casa donde la mamá era que corría mesa. ¿Saben que cuando Elizabeth oró por su mamá con dos hermanas que fueron a orar por ella, la mamá en la cama estaba acostada y la mamá se levantó así en el aire, levitando así, acostada en la cama, levantándose, ya la tuvieron que agajar y alarla? Mire qué clase de manifestación demoníaca. No fue Elizabeth con dos hermanas más de Manatí que yo las conozco. Fueron a orar por la mamá de ella en la casa y la mamá de ella estaba acostada en la cama y ellas empezaron a orar y la mamá hizo así, se levantó así, pegó a levitar. Ellas tuvieron que agajarla y aguantarla y seguir orando hasta que la bajaron a la cama otra vez. Y mi deseo es que usted tenga esa experiencia. Nosotros nos podíamos adorar a Dios y cuando nos poníamos a adorar a Dios, que la unción de Dios bajaba. Mire, yo le soy bien honesto. Yo no miraba a ningún lado. Yo cerraba mis ojos, me elevaba en la oración y en la adoración. A mí no me importa que se cayeran 10 o 15 alrededor mío. Yo seguía adorando a Dios y yo me gozaba adorando a Dios. Y ahí estábamos todos nosotros orando en lengua y orando en lengua y adorando a Dios en lenguas y algunos cantando en lenguas. Y ahí Dios bajaba. A veces venía profecía, a veces había sanidades y milagros, a veces había liberación. Esos eran nuestros cultos, cultos poderosos, porque el Espíritu Santo estaba en cada uno de nosotros. Y eso nosotros tenemos que procurar que ocurra en cada uno de nosotros, que la llenura del Espíritu Santo, nos llene el Señor del Espíritu Santo y que nosotros podamos hablar en lengua. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, entréguele su lengua al Señor. Diga, Señor, tu palabra dice que tú eres el único que puedes domar mi lengua. Así que yo te entrego mi lengua para que tú dirijas mi vida por medio de ella. Y tú, Señor, toma mi lengua en este día y haz que yo reciba el bautismo del Espíritu Santo acompañado de hablar en lenguas. Y cuando usted pruebe eso, usted va a decir, esto es mejor que el vino añejado. Así que Dios les bendiga en esta noche. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y que podamos seguir glorificando tu nombre, procurando, Señor, cada día, Padre, estar lleno de tu Santo Espíritu, que nos llenemos en nuestras casas y que cuando vengamos aquí, Señor, seamos piedras vivas, piedras ardiendo, Señor, piedras que estén calientes, Señor, para que el que llegue aquí que está frío se caliente en medio de nosotros.
Y que tu Santo Espíritu redarguya, Señor, a los que lleguen aquí. Porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Y la gente van a ser redarguida. Y mucha gente, Señor, van a caer de rodillas, llorando y pidiendo que tú entres en ellos y que tú los salves. Glorifícate, Señor. Bendice cada uno. Y que ahora, Señor, cada uno de nosotros vaya a nuestros hogares con tu santa bendición. Guárdanos en el camino, en el nombre precioso de Cristo.